Una caída. Sí, los humanos son más fuertes de lo que anticipamos, pero no pueden anticipar lo que vendrá. Y desde hoy, no descansaremos hasta que Max Steel y toda la humanidad sean destruidos. Para esta temporada llegaron una nueva amenaza, un pequeño escuadrón Ultralink enviado por Makino para subyugar la Tierra, conformado por 3 Ultralinks, que cayeron durante una lluvia de meteoritos. Fueron enviados a Dredd, el Ultralink rojo se vinculó con un blaster, el anaranjado con un par de diamantes, y el penúltimo con una planta carnívora, Chomp. Primslink y Blastlink, fueron enviados a Copper Canyon para sembrar el caos. Yendo con sus hazañas, desde un inicio se mostraron completamente superiores al Max de esos momentos, donde básicamente lo trataban como muñeca de trapo durante su pelea. Estos 3 fueron descritos como una mayor amenaza que las anteriores que habían enfrentado, dicho por Ferrus. Los próximos retos no serán como los que Steel y tú han enfrentado. De ahora en adelante, tendrás que estar listo para lo que sea. Eso representa mucho, tío Ferrus. Hay peligro ahí afuera, Max. Son tiempos difíciles, y la apuesta jamás fue tan alta. Y Steel solo lo terminaría de confirmar. Creo que Forge tenía razón sobre los nuevos retos. Aunque esto se respaldaría más cuando Blastlink pudo de un simple disparo destransformar a un Max en su modo turbo cañón en pleno ataque. Mismo modo que anteriormente pudo causarle daño a Multi-Elementor hasta hacerlo escupir, demostrando que estos son superiores a la fusión Ultralink, duplicando la potencia mostrada, y Blastlink se muestra que también puede causarle daño a Max, y Prims resistir sus golpes en su modo fuerza. Un Ultralink después de vincularse con el pez de Toxzone y presentarse como el temible Plastek, este pudo someter con relativa facilidad a Toxzone, que ya saben qué nivel ostenta este. De hecho este era mucho más fuerte que el propio Max, viéndose superior a este, humillándolo de pocos ataques, dañar directamente a Max en modo fuerza, perforando su armadura, hasta el punto que iba a destruir la armadura si seguía recibiendo sus ataques. La armadura se desintegra rápido. Pudo recibir de lleno golpes del modo turbo fuerza para después levantarse como si nada, este siendo su mayor cualidad, su enorme resistencia, hasta el punto que necesitó de unas nuevas armas especiales, para poder penetrar su resistencia, aunque cabe aclarar que esto al principio no funcionó, ya que este aún resistía los ataques de los turbo taladros, pero este al final lograría perforarlo, aunque Max tuvo que usar toda su turbo energía, esforzándose al máximo. ¡Increíble! Quedando agotado y este al final siendo derrotado, demostrando tener una potencia fácilmente multicontinental. Y ahora hablando del Elementor favorito de la mayoría, es el Megalink de nombre Metalac, mejor conocido como Metal Elementor, un ser tan poderoso que era completamente superior a este, y que podría haber asimilado a Multi-Elementor con facilidad si hubiera querido. Suerte con eso. Tonto, es un Megalink. Puede anexarnos. Exacto, Elementor. Puedo absorberte dentro de mí. Y debería, considerando que ustedes fallaron en someter ese planeta hace años. Lamento haber hablado con la cabeza caliente, señor. Y por ser un gran fracaso. Demostrándolo después de un intercambio de ataques. Pero yendo con algo mucho mejor, este en su primer enfrentamiento con Maxtel, este demostró ser completamente superior a este, deteniendo un ataque directo de la turbo espada con la mano, y de un solo golpe destransformar a Max en su modo de fuerza.
Con este Elementor tuvieron que vencerlo con un plan, ya que sin eso, nunca hubieran podido ganarle a Metal. Viendo todo esto, Metal Elementor duplicaría la potencia mostrada anteriormente, entrando en la categoría Luna. Como se vio anteriormente, después de papearse a Multi Elementor, este procedería a fusionarse con este, así naciendo Mega Elementor, fusión que desde un inicio demostró ser superior a Max, no pudiendo hacer nada contra este en combate. Aunque eso sí, cuando estos se separaron, se demostró que Max ya podía contra ellos juntos a la vez. Pero con Metal fue diferente pelea, tanqueándose de lleno un impacto del modo turbo cañón, y aún tener fuerzas para seguir peleando, pudiendo detener otro impacto de este. Y Max teniendo que usar el modo turbo calor a máxima potencia para derretirlo. Lo cual lo terminó dejando como venezolano después de que su tanque de gas explotan, digo, como metal fundido. Dejando de lado un poquito a nuestros personajes principales, a Batak, un Ultralink que se vinculó con una consola de videojuegos, que le dio la habilidad de disparar bolas de fuego, y disparar un láser con la capacidad de destruir un edificio. Como también tener la habilidad de controlar un plano virtual y controlar las mentes de los jugadores que jugaban el videojuego, teniendo el control de este y tener la capacidad de destruir todo el mapa del juego, que era una réplica de la ciudad de Copper Canyon, aunque esto técnicamente no escala a nada, ya que sucede dentro de un videojuego, aunque solo quería mencionarlo, por ser uno de esos personajes que podrías ponerlo a pelear contra personajes que controlan planos virtuales, y en cuanto a su scaling, pues lo único que demostró aparte de destruir ese edificio dentro del videojuego, fue recibir un ataque de toxinas de Toxzone, aunque esto lo dejó fuera de combate, pero al menos debería ser igual o más fuerte que los otros Ultralinks básicos, o sea, un nivel edificio. Si eres la mayor esperanza de los humanos, seguro que estarán decepcionados de ti. Yendo ahora con lo más esperado, el devorador de mundos conocido como Makino, desde que apareció en la serie, este siempre fue declarado como la mayor amenaza que se enfrentarían, y eso se demostró cuando este en su primera pelea contra Maxtrel, este demostró ser completamente superior a este, demostrando poseer una fuerza superior a cualquier enemigo de antes, como este pudiendo noquear a Max de un golpe con facilidad, algo que nadie había podido hacer antes. Soporta un ataque directo del modo turbo cañón, solo para después mandarlo a volar y levantarse como si nada. Básicamente durante todo el combate este se la pasó humillando a Max, resistiendo sus golpes más fuertes. Saliendo ileso, solo para después declarar que durante todo este tiempo pudo haber acabado con este. ¡Sí! ¡Toma eso, jefe! Sí, el grande y fuerte Makino, destructor de galaxias. Sí, y destructor de mucho más. Pude haberte destruido en cualquier momento. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque me gusta jugar con mi presa antes de aplastarla. Max solo se pudo igualar con este cuando desbloqueó el modo turbo cohete, donde por fin pudo enfrentarse tú a tú contra Makino. Siguiendo con esto, el tipo directamente amenazó con destruir a Dredd. Soy indestructible. Ustedes no. Debo guiar a mi ejército Ultralink a través del universo para completar la absorción y expansión de este. E iré tras la Tierra. Y tú, Dredd,
Tú serás el primero en ser eliminado. ¡Ah! ¡Va a regresar! ¡Y va a destruir todo! ¡Incluyéndonos! Y se deja claro que este le tiene un enorme miedo a Makino. ¿Destruiste a Max Steel? Sin Max Steel, no hay forma de que Makino no me destruya. Cosa resaltable, ya que Red este se mostraba superior a Max de los últimos capítulos, pudiendo dañarlo con extrema facilidad, como también absorber gran parte de la energía turbo de esos momentos, que tiene esto de especial, que ya de por sí Max con solo el traje base y estando muy debilitado se tanqueó la destrucción del Alpha Link estando en el centro de la explosión principal, que expandió sus piezas más allá de su tamaño original, una fortaleza, con un tamaño más grande que el planeta Tierra. Pero lo verdaderamente importante es que pudo absorber gran parte de la energía turbo de Max de esos momentos, cosa que ya lo haría entrar en categorías planetarias fácilmente, y te explico, esto es debido a que el Max de esos momentos podía hacerle un gran agujero al escudo del Alpha Link de Makino, con un ataque de la turbo estrella, un poder equivalente a los planetas que consume. Esto se debe a que la sincronización del Alpha Link se basa en consumir innumerables mundos en el universo, vinculándose con estos y consumiéndolos. Esto no es una broma. Makino quiere absorber la Tierra y todo lo que hay en ella. ¿Cómo que absorber? Makino no solo destruye planetas, se vincula con ellos y los consume. ¿Un devorador de planetas? El Alpha Link ha consumido innumerables planetas por todo el universo, hasta el punto que ha destruido galaxias entre comillas. He consumido infinidad de planetas y civilizaciones a través del universo, Metalac. Pero dos planetas se han resistido como nunca. Tachyon Y este frágil planeta de agua llamado Tierra. El grande y fuerte Makino, destructor de galaxias. Sí, y destructor de mucho más. Esto mismo Dredd lo confirma. Su registro es impresionante. Sin número de mundos devastados, millones de civilizaciones aplastadas. Y este dato es importante ya que el Alpha Link soportaba sus propios disparos siendo que este láser es el mismo que usaba para destruir los planetas. Como hizo con Tachyon. Lo cual fácilmente haría que personajes como Dredd ya entren en categorías planetarias, en específico un nivel planeta grande, muy superior al nivel base de esta categoría, y aún con ese poder, aún tenía miedo de Makino, y que aún con eso era completamente inferior a este, cosa que se mostró, a este recibir un ataque directo de la turbo estrella a máxima potencia, para después contrarrestarlo y pasarse ese poder por el forro. Lo único que voy a pagar son sus vidas. ¿Qué sucede? ¡Algo está pasando! Sabíamos que era la última opción. ¡No! ¡No esto! ¡No otra vez! ¡Está tomando todo! ¡No! Aparte que este dañaba gravemente a Max en el modo más fuerte que tenía en ese momento, el modo turbo cohete, pasándose su resistencia como si nada. Como ya vimos, hasta el traje base de Max es capaz de salir ileso de destrucciones de proporciones planetarias, y como mejor hazaña de Makino de su enorme resistencia, su banco cerebral salió sin daños de la destrucción del Alpha Link.
Con todo esto, Makino entraría en la escala planeta grande, de miles a millones de planetas tierras, a cientos de Júpiters a más, siendo el pico más alto de esta categoría, y con los Elementors, lo mejor que mostraron al final de la serie fue que recibieron un ataque del modo cohete, aunque eso lo terminó derrotando y un disparo random de la turboestrella también hizo que los separaran XD, lo cual, a pesar de que en ambas ocasiones quedó fuera de combate, el hecho de que pueda sobrevivir a esto, ya lo adentraría en la categoría planeta grande sencillamente. Pero esto es solo tomando las hazañas de la serie, ya que el poder máximo de Makino y el de los Elementors aún no hemos terminado de verlo. ¡Los Elementor! De hecho, debimos ir... Después de los acontecimientos de la serie, saltamos a un aumento de poder bastante grande para los personajes, pero primero hablemos de los Ultralinks, ya que este vídeo no es solo de Makino, personajes como los Elementors ya para este punto, individualmente los 5 eran igual de fuertes físicamente, como se mostró con Tierra y Metal, o con los otros Elementors, cosa que en la segunda temporada no hubiera podido hacer eso con Metal. Metal Elementor ya no es el más poderoso de los 5 Elementors, y que ahora los 5 eran igual de poderosos entre sí, demostrando el aumento de poder que tuvieron durante ese pequeño lapso de tiempo. De primeras, estos Ultralinks como Blastlink y Prince podían infligirse daño entre sí, pero lo más destacable en esta película, es que personajes como Metal Elementor, Prince y Blastlink, mostraron no tener problemas en destruir a los avatares de Makino, seres que se mostraron ser superiores físicamente a Max en su modo Turbo Nova, incluso uno haciéndolo sentir dolor de un golpe, y dicho por el propio Max, que golpeaban igual que el Makino original. ¿Qué son estas cosas? ¿Alguna clase de proyecciones mentales? Pero no son el auténtico. Pero se sienten como el auténtico. Algo impresionante, ya que este modo es uno de supervivencia espacial, tan resistente como para soportar estar dentro del núcleo de una estrella, o incluso de agujeros negros. Una idea. Cuando Steel y yo éramos un equipo, teníamos un modo que sería perfecto para esta situación. Fue diseñado para ambientes espaciales como agujeros negros, incluso el centro de una estrella. Debe ser capaz de soportar cualquiera que sea la condición dentro de ese domo. Tomando de referencia al agujero más cercano a la Tierra, al Gaia BH1, un agujero negro de 10 masas solares, ya hablamos de potencias de una estrella masiva, algo que puede resistir el modo Nova, y que estos Ultralinks demostraron superar fácilmente. Pero, eso no es todo para darle su categoría final a Makino, verán, en la primera película de Morphos, se dijo y se muestra a través de una proyección, que Morphos después de destruir a Makino, destruiría no solo planetas, sino de diferentes astros por toda la galaxia, lo cual no solo incluía planetas, sino todo tipo de estrellas que hay en nuestra galaxia, hasta el punto que como se ve, varias partes de esta desaparecieron por completo. ¿Qué tiene esto de especial? Que es consistente con las menciones de que era una amenaza peor para el universo de lo que fue Makino, que Morphos lo iba a hacer solo copiando el poder de Makino, específicamente, al Makino normal. En la Vía Láctea hay estrellas supermasivas como gigantes azules, que son de 20 masas solares a más, que dejan en ridículo el tamaño de nuestro Sol, pero lo importante aquí son las hipergigantes rojas, las cuales, tomando de referencia a Canis Majoris, una hipergigante roja que se encuentra a solo 3.900 años luz de distancia, lo cual se puede asumir que Morphos destruiría, porque precisamente las partes que desaparecieron no eran solo de cientos de años luz. Lo necesario para destruir una estrella masiva como esta, es de unos 760.516 ketatons, poder que tendría Makino al ser el ser que Morphos copiaría su poder para lograr eso, pero recuerden, Makino es el original, el de la segunda temporada ya tiene ese nivel, así que podemos hacer los aumentos que hay durante el resto de la serie para darle su nivel final. Vimos en la serie que Max con el modo turbo cohete pudo igualar a Makino, incluso superarlo por poco, pero en el segundo enfrentamiento
momento que tuvieron estos, Makino se mostró completamente superior a este, humillándolo durante todo el combate, por lo cual este al menos debería ser más fuerte que este. Como había dicho anteriormente, este era superior al propio Malice Dread, el cual absorbió gran parte de la energía turbo de Max de los últimos capítulos, y se debe decir que este cuando absorbe energía turbo, se hace más fuerte, sumando el poder de Max al suyo, por lo cual podemos darle un aumento a Dread, obteniendo unos 1711 ketatons, pero Makino al ser mucho más poderoso hasta el punto de poder destruirlo si quería, este duplicaría la potencia, llegando a los 2566 ketatons de poder, un nivel bastante alto de esta categoría. Avanzando más, después de que Makino se vinculara con Max, este había obtenido un poder superior al que nunca había visto. He renacido, como era mi plan. El unirme con un nuevo portador para poder vivir otra vez. Pero nunca imaginé que encontraría uno con un poder tan desenfrenado. Tuve suerte de no unirme con uno de ustedes, tontos. Y obtendría el modo turbo aniquilación. Un modo que otra vez tendría un aumento, pero luego de que este se vinculara con Jim, se volvería más poderoso, y dicho por Max, que era 2 veces más poderoso que antes. Es 2 veces más poderoso que antes. Así quedando Makino con 7700 ketatons de poder, un nivel estrella grande bastante por encima del nivel estándar de esta categoría. Ya yendo al final, volvamos con los Elementors, pues estos ya después de los de la ira de Makino, los más importante que hicieron fue ayudar a enfrentar a Morphos en la batalla final, que aunque era obvio que este último era superior, eso no quita que le pudieron causar daño a Morphos con sus fusiones, bueno quitando a Metal, que por sí solo o al menos duró más, pero en sí estos deberían ser más fuertes que Toxton, el cual pudo mantener un choque de poder entre él y Max, el cual ya para ese punto había aumentado su poder más de 2 veces, y antes había humillado a Morphos. El cual anteriormente ni con un ataque a full le había hecho daño. Para proceder a dejarlo inconsciente de un golpe. Lo cual esto sería un aumento de 4. Sí, es obvio que ni escalan del máximo poder de este, pero aún así, estos deberían de poseer un nivel estrella grande bastante alto. En los acontecimientos del equipo Turbo, pues no hicieron mucho que digamos, lo más resaltable es que tuvieron un enfrentamiento contra el equipo Turbo, los cuales deberían ser al menos un poco inferiores a Max en poder, ya que sus modos Turbo fueron creados con la Connected, igual, su categoría se mantendría en la misma, nivel estrella grande, pero ya yendo a su escala final, en la última película de la franquicia, Guerreros Turbo, la cual fue una cagada, pero al menos volvieron los Elementors, siendo los únicos que se veían bien con esa animación de PlayStation 2. Bueno, más o menos, estos en sí mostraron resistir ataques del equipo Turbo. Y aún así levantarse para seguir peleando, aunque si nos vamos a lo verdaderamente importante, pero primero repasemos algo que es muy importante para darle su categoría final a los Ultralinks elementales. Verán, ya para la historia de esta película, ya habían pasado los acontecimientos de las películas de Morphos y Mortune, donde en estas, Max se había hecho mucho más poderoso, aumentando por mucho su escala, pero vamos a ver cuántos aumentos tuvo para ver qué categoría final tienen los Elementors. Morphos después de la primera pelea que tuvo contra Max, donde perdió contra este. Pero después de que lo haya copiado, en su segundo combate este lo humilló completamente. Incluso Max con un rayo a full de energía turbo no le hizo ni cosquillas.
Paramorphos posteriormente lo deje noqueado de un golpe, demostrando la enorme diferencia entre estos. Pero después de que Max y Steel recibieron un power-up de parte de la cámara turbo, estos desbloquearon una nueva habilidad, los modos turbo dobles, los cuales aumentan el poder más de 2 veces. Doble modalidad, doble poder. Y esto se nota cuando este humilló completamente a Morphos con este modo, lo cual este ya para ese momento llegaría a los 23.100 ketatons, pero después de que Morphos regresaría de su supuesta muerte por parte de Dredd, este se volvería más fuerte, hasta el punto de vencer a Max incluso con los modos dobles, pero después de esos acontecimientos, Max volvería a tener un aumento de poder, con el modo Turbo Prime, superando sus límites. Bueno, esto es diferente. Las lecturas sobrepasaron los límites. Y eso que apenas estoy calentando. En la segunda película de Motum este en su forma de escorpión pudo ganarle a Max en su modo Turbo Prime, y destrozarlo, así volviendo a aumentar, aunque el último aumento que tuvo fue en la batalla final contra Mortum en su forma final, donde este obtuvo un power-up sacado del culo para adquirir un nuevo modo, el modo Turbo Mega, y así pudo derrotar a Mortum, igualándolo en poder. Para este punto los personajes ya alcanzarían un nivel estrella grande muy alto ya para el final. En la penúltima peli de la franquicia, donde todo lo bueno se fue a la mierda, fue en Turbo Cargado, donde obtuvo una evolución de su energía turbo, volviéndose verde, donde este aumentó tanto su poder hasta el punto de que Steel no podía vincularse con él, y se deja varias veces en claro que Max era mucho más poderoso que antes, y que esta nueva energía verde, era más poderosa que la azul. Aún estás peleando como el Max Azul. Tienes que pensar como el Max Verde ahora. Max Verde es fuerte, Max Verde es rápido, Max Verde da buenos golpes. Steel, basta. Mientras más turbo energía generes, más fuerte serás. Recuerda eso. Úsalo. Generar más. Entiendo. Creo que empiezo a entender cómo funciona esto. Pero, ¿por qué sucedió el cambio en primer lugar? Tuvo que ver con nuestro amigo enmascarado interfiriendo con tu turboenergía, junto con que te excediste mucho más allá de tus límites. Lo llevaste más allá que antes jamás. Activaste tu turboenergía en un nivel completamente nuevo. ¿Y esas son buenas noticias o malas noticias? Bueno, eres más poderoso. Demasiado. En cierta forma. Tendré que rediseñar los trajes de Alex y Rain para adaptarlos. El de Cypher también. Pero, ay. ¿Qué? La cuestión es que mis sistemas solo pueden trabajar con turboenergía verde en pequeñas cantidades. Por eso no pudimos enlazarnos. Es demasiado potente. Sería como si tratara de enlazarme con un sol pequeño. Mis circuitos se sobrecargarían en un segundo. Lo que lo haría que el Max Base sea ya más poderoso que todos los modos anteriores, lo cual le daría un aumento de 2 como mínimo, llegando a los 467.788 ketatons, llegando al límite del nivel estrella grande, pero eso no es todo. Max al final de la película este lograría derrotar a Terrorax, tras obtener un nuevo aumento de su poder y lograr superar a este y obtener un nuevo modo turbo. Villano que anteriormente había superado al Max con energía verde fácilmente, lo cual ya para este punto Max alcanzaría los 1.052.524 ketatons de poder, llegando a la escala Sistema Solar. Sistema Solar bajo para ser específico. Y los Elementors potenciados con la energía terrorífica lograron hacerle daño a Max y poder darle pelea al equipo turbo con energía verde. Y estos deberían ser más fuertes que el equipo terror, los cuales fueron potenciados con energía terrorífica, y uno logró darle pelea a Max y otros, logrando someterlo hasta el punto que tuvo que causar una explosión a full para poder destruirlos, como también estos mencionan que nunca habían sido más fuertes que antes. Ustedes héroes, pelean valientemente, pero no pueden ganar. Derríbenlos, y eso solo me hace más fuerte.
La energía terrorífica es algo maravilloso. Nunca habíamos sido así de poderosos. Nunca habíamos sido así de elementales. Lo cual esa sería el nivel final que llegarían los Elementors, Sistema Solar, coronándose como los Ultralinks más poderosos de la franquicia.